Buenas tardes, Arratsaldeon, Ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a continuar con este encuentro habitual ya desde hace 37 años de Confer Bilbao, de organizar esta semana de reflexión, una semana corta, 4 días, pero de reflexión sobre aspectos actuales para analizarlos, reflexionar juntos, orar juntos y así poder dar respuestas evangélicas al mundo de hoy, ¿no? El foco este año, ya desde la entrada del programa que hicimos de Confer, si recordáis, está situado o está centrado en el número 245 de la Laudato Si, que dice: Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea. Es el número 245 de la Laudato Si, que condensa o sintetiza bien dónde está la base de nuestra llamada. Dios nos convoca, nos llama a la confianza fundamentalmente en ese amor de Dios que llena la tierra, que está presente en este mundo, aquí y ahora, en este mundo, y está presente amando nuestro mundo, la creación, a todas las personas. Y es desde ese amor y desde la confianza en que Dios no nos abandona, desde donde podemos encontrar nuevos caminos para responder a las necesidades que nosotros mismos tenemos y que tiene nuestro mundo, podríamos decir, para humanizarnos y ayudar a humanizar también nuestro mundo, ¿no? La novedad del camino tiene que ver no solo con respuestas a veces diversas de las que se han podido dar en otros momentos, respuestas de haceres, sino fundamentalmente tiene que ver también con cómo caminar, de qué manera, con qué talante caminar, ¿no? Bueno, pues estos 4 días, y voy a nombrar las 4 charlas que vamos a tener, estos días nos van a ayudar a reflexionar, a profundizar, a orar en 4 orientaciones, en 4 ponencias distintas. La primera, la de hoy, se llama, el título que le ha dado Sebastián Mora, luego os diré 2 palabras de él, es La justicia que brota del silencio, ética, vulnerabilidad, espiritualidad. Mañana martes, Susana Cuesta y Mateo Aguirre nos van a ayudar a ver mejor la movilidad humana forzosa como caminos de esperanza. El miércoles 3 nos adentraremos con Miquel García sobre el aspecto de los jóvenes, que ha titulado la charla Tras el sínodo de jóvenes. Y ese tema, el del día 3, lo compartimos en las 3 diócesis de Confer Euskadi, o sea, Gasteiz, Bilbo y Donosti. Y el último día, el jueves, Susana Alonso nos acercará al silencio y contemplación desde el clamor del mundo. Son nuevos caminos y antiguos caminos. Lo novedoso en algunos es la fuerza que adquieren hoy todo el mundo de las migraciones y esas nuevas marginaciones que existen, y
es nuevo también quizá la manera de acercarnos a ello, ¿no? Y es nuevo también, y siempre antiguo, pero es nuevo la necesidad enorme que tenemos de abordar todo esto desde el amor de Dios y desde una espiritualidad integrada. Casi sin más os voy a decir dos cosas que son notas prácticamente. Mañana o pasado os daremos la posibilidad de acceder a las ponencias. Este año se podrán ver en YouTube, pero necesitamos que quien lo va a subir nos diga luego la referencia para verlo. Y también se podrá escuchar como otros años. Pero es que sepáis que eso va a estar colgado, la posibilidad de verlo. Y luego, como cada año, estos últimos años, al final de la tarde os daremos una hoja de evaluación. Sabéis que es rápida, pero nos ayuda a que la hagáis cada día, porque luego las personas cambian a veces de charla a charla, y nos ayuda mucho para preparar la siguiente. ¿Qué aspectos realmente os han marcado? ¿Qué tipo de temática os interesa? Otra cosa que os quería decir, sabéis que siempre solía venir un día de la semana nuestro obispo, don Mariceta. Este año no puede venir. Tiene una serie de cosas que no le dejan venir, pero de alguna forma está presente aquí con nosotros. Pues tengo aquí a mi derecha a Sebastián Mora. Está casado y tiene 3 hijos. Fue durante 8 años el secretario nacional de Cáritas. Ha trabajado siempre en temas de exclusión, ha estado dedicado constantemente a temas de exclusión y en estos momentos es profesor en la Universidad de Comillas sobre ética social y trabajo humanitario. Y él ya os explicará más lo que quiera. Le damos muchas gracias porque ha hecho un esfuerzo, acaba de llegar, se tiene que volver mañana por la mañana, con lo cual un doble gracias, Sebastián, ya de entrada, por tu esfuerzo de venir a compartir con nosotras. Muy bien. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, mirad, me habían comentado, y creo que es un buen uso y una buena costumbre, que solíais o bien empezar o acabar con una oración. Yo voy a proponer algo distinto. Yo voy a proponer que hagamos, como dice San Ignacio, composición de lugar y que tratemos de escuchar la charla en un tono de oración, en un tono de tratar de gustar y sentir lo que vayamos reflexionando juntos, lo que vayamos dándole vueltas sobre la realidad. Lo que voy a hacer es en 2 momentos o 3 momentos de la charla parar un poquito, 5 minutitos, 3 minutitos, para escuchar una canción, para leer un texto que nos pueda ayudar a ponernos en lugar y tratar de escucharlo de otra manera. Las personas que estáis aquí sois personas que ya habréis rezado hoy más de una vez, con lo cual podemos permitirnos esa continuidad en la charla. ¿Qué pretendo transmitir esta tarde? Pues pretendo transmitir básicamente 3 ideas. O sea, yo las digo y quien se quiera ir ya se puede ir, ¿vale? Pues, 3 ideas. La primera es, y creo que es un signo de los tiempos, fijaros que la última ponencia habla del silencio desde el clamor del mundo y mi ponencia se titula La justicia que brota del silencio. Sí que es un signo de los tiempos que después de haber dado una amplia vuelta, que no podemos estar comprometidos en el corazón de este mundo si no es con una densa, con una explícita y con una fuerte espiritualidad. Ha habido años que no hemos creído que la fuerza de la ética, la fuerza del compromiso, la fuerza de lo social nos bastaba para llevar la palabra del Evangelio. Y no hemos dado cuenta que los contornos de la exclusión, la frontera de la exclusión,
son tan excesivamente duros, son tan pertinaces, son tan constantes, hay tanto sufrimiento que si no es desde una profunda experiencia del Dios de Jesucristo, no somos capaces de dar luz y de darnos luz. Y esa es una primera idea. Pero cuando nos damos cuenta de esa realidad, también tenemos otra experiencia profunda, y es que la espiritualidad surge de nuestra vulnerabilidad. A la espiritualidad no se llega desde los grandes dones, sino a la espiritualidad se llega desde lo sencillo, lo vulnerable, lo frágil y lo débil. Nada nuevo en la espiritualidad cristiana, que es desde la cruz, desde donde se llega a la experiencia profunda de Dios. Pero tercera cuestión, y esta puede ser igual la más novedosa, el discurso ético, y aquí hablo del discurso ético sin adjetivo ni siquiera de religioso, también se ha dado cuenta de que no podemos hacer en el contexto actual ética sin, como dice algún filósofo que después citaré, merodear por lo sublime. Hoy no se puede hacer ética sin una profunda experiencia interior. Hoy no se puede gritar, esto es una injusticia, sin una resonancia desde lo hondo y desde el fondo. Hoy no se puede comprometer uno a causas que muchas veces tienen un mal pronóstico, sino es con una densa experiencia de lo que significa el interior, la interioridad, la espiritualidad, independientemente que esa espiritualidad después le pongamos el adjetivo, el sustantivo de cristiano, budista o simplemente experiencia psicoterapéutica o mindfulness o cualquier otra experiencia. Yo creo que eso, la ética se ha dado cuenta que no surge desde la soberbia, sino que surge también desde la vulnerabilidad. Bueno, pues esas son las tres ideas que quiero dar. No hemos dado cuenta que no hay justicia si no brota del silencio, que la espiritualidad surge de la vulnerabilidad y que la ética también reclama surgir, brotar y desplegarse desde la vulnerabilidad. Pero desde ahí yo sí que creo que es importante distinguir o adentrarnos en qué significa la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad básicamente, a mi entender, tiene como dos formas distintas, son complementarias, pero dos formas distintas de aproximarse. Judith Butler, que es una filósofa feminista, habla de precariedad y precariedad. Precariedad hace mención a la vulnerabilidad que tenemos todos por ser hombres o mujeres, es decir, a la vulnerabilidad de la persona, a la fragilidad que tenemos como persona, y la precariedad habla de esa condición social de la vulnerabilidad. Dicho de otra manera, todos, seamos ricos o pobres, somos vulnerables y somos frágiles como personas. Ahora bien, hay unas personas que por su pobreza y su exclusión sufren una doble vulnerabilidad. Todos vivimos en la precariedad, pero no todos vivimos en la precariedad. Es decir, todos somos vulnerables antropológicamente, aunque no todos somos vulnerables socialmente. Pues yo creo que esto es importante para tomar noticias, porque muchas veces decimos aquello de los ricos también lloran. ¿Os acordáis una serie, una telenovela que hubo hace mucho tiempo? Y eso es verdad, porque ricos y pobres y medio pensionistas, todos la condición precaria la vivimos, somos limitados. Ahora bien, hay personas que sufren una doble vulnerabilidad, que son aquellos que están excluidos o que están al margen. Me gustaría centrarme, porque es de lo que yo más sé, ya no solo la vulnerabilidad antropológica, que la vaya a ver más estos días, sino en la vulnerabilidad social. Es decir, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Cuál es la vulnerabilidad social en la cual vivimos hoy en día? ¿Desde dónde tenemos que acceder al Dios de Jesucristo en el mundo que nos toca vivir? ¿Cuál es el corazón de este mundo? Haciendo referencia a la frase de Laudato Si que convoca esta jornada. Pues mirar, yo creo que vivimos en un mundo con tres características fundamentales, muchísimas más, pero me gustaría centrarme en tres. La primera
es un mundo en el cual estamos viviendo en una profunda incertidumbre. Y luego lo comentaré. Nunca nos han faltado tantas carreteras para poder ir caminando. Nos hemos convertido en navegantes a tientas, porque los planos no están hechos. Hemos vivido casi siempre con un plano, con un futuro, con un horizonte. La sociedad del bienestar, la sociedad de la utopía, tal o cual ideología política, tal o cual planificación estratégica. Bueno, pues estamos viviendo en un mundo, y luego lo veremos más en profundidad, absolutamente incierto. Vivimos en un mundo en continua transición. En continua transición. Primera característica, luego me extenderé. La segunda, en un mundo que está bajo la lógica de la expulsión, que dice Saskia Sanse, que es el concepto que también utiliza el Papa Francisco, de la lógica del descarte. Es decir, vivimos en un mundo donde ya no solo hay muchos pobres, que también hay muchos pobres, sino donde hay población sobrante. Hay personas, pueblos, colectivos que nos sobran, que no son necesarios para el desarrollo de la humanidad. Hay personas que nos sobran y por eso levantamos muros. Hay personas que nos sobran y por eso aislamos continentes. Hay personas que nos sobran y por eso solo queremos a los que son aptos, a los que son guapos, a los que son inteligentes, a los que son buenos, a los que son de alguna manera productivos. La lógica del descarte ha acampado entre nosotros. Y en tercer lugar, vivimos en un mundo que por primera vez en la historia de la humanidad puede colapsarse y además somos conscientes de que puede colapsarse. Es decir, el reto ecológico. Claro, seguramente en otros momentos de la humanidad el mundo ha podido colapsar, especialmente cuando la Guerra Fría y el tema atómico. Pero hoy somos conscientes de que el mundo puede colapsar y el mundo está colapsando. Y eso nos da un horizonte absolutamente distinto de una inmensa vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que ya es una vulnerabilidad estructural. Lo social se ha vuelto estructuralmente vulnerable. Claro que antes la acción social veíamos pues colectivos vulnerables, los mayores, los drogodependientes. Bueno, pues nos hemos dado cuenta, especialmente en nuestro estado después de la crisis, que somos estructuralmente vulnerables. Yo repito mucho la frase de un chico que estaba con su hijo y su mujer en una cola de un proyecto de Cáritas. Nunca pensé que yo iba a estar pidiendo en Cáritas. Yo pensé que esto era para los otros, para los vulnerables. Yo nunca pensé que yo iba a estar pidiendo en Cáritas. El mundo en transición. Y creo que desde la vida religiosa os tiene que llegar muy a lo hondo. Y yo lo explico muchas veces con un graffiti que yo leí en Quito, después se ha mencionado muchas veces y ha estado pintado en muchos sitios, que era: cuando conocíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Es decir, cuando ya teníamos nuestra teología posconciliar hecha, cuando ya teníamos lo que significaba la vida religiosa, cuando ya teníamos a nivel político y económico lo que era el desarrollo, el estado del bienestar, etcétera, etcétera, cuando ya teníamos la respuesta, resulta que las preguntas ya son distintas. Ya la pregunta no es cómo puedo estar yo pastoralmente, sino si yo voy a estar pastoralmente. La pregunta ya no es cómo llevar el Evangelio, sino si hay alguien que quiere escuchar el Evangelio. La pregunta ya no es cómo puedo llegar al estado de bienestar, sino cómo podemos sobrevivir como humanidad. Cuando conocemos la respuesta nos cambiaron las preguntas. En clase, la clase que yo doy de ética social se llama Cristianismo y Ética Social, es decir, una especie de doctrina social de la Iglesia. Y recuerdo una chica que me dijo, hablando de temas bioéticos, sobre sexualidad, sobre el aborto, la eutanasia, me dijo una frase que me dio mucho de pensar. Dice: es que la Iglesia tiene un diccionario de respuestas perfectas a preguntas de nadie. Las respuestas perfectas, pero nadie pregunta eso. ¿Por qué no buscáis respuesta a las preguntas que tenemos hoy? Es que esas no son nuestras preguntas. ¿Para qué me da la respuesta? Bueno, pues en este mundo, que no es ya un mundo de mucho cambio, sino que es un cambio absoluto de mundo. Fijaros, no es un mundo que está cambiando, sino es un cambio del mundo.
un cambio del mundo. Yo estoy convencido que todos y todas estáis ahora pensando, es verdad, bueno, más o menos. Yo como soy andaluz, pues yo totalizo. Estáis todos pensando, si hay alguien que no, pues que se calle, no levante la mano. Digo, ¿qué verdad es? Claro, pero esto tiene implicaciones muy concretas en cada uno y cada una de vosotras. Muy concretas. Porque esta situación de incertidumbre, y esto es una constante antropológica, a las personas, a los hombres y a las mujeres, no nos gusta la incertidumbre. Vivimos mucho mejor en las certidumbres. Solemos huir de la incertidumbre. Solo aquellos que tienen un gran talante, que tienen una gran personalidad, son capaces de navegar en la incertidumbre. Pero habitualmente nosotros buscamos las certidumbres. La certidumbre es la vida cotidiana, la certidumbre es ética, la certidumbre es religiosa. ¿Por qué? Porque nos da miedo vivir en la incertidumbre. De alguna manera estamos atravesados por la condición existencial de la incertidumbre. Y eso nos da mucha inseguridad. Mirad, por aquí en Bilbao, eso me dijeron a mí cuando yo nací en Málaga, porque los de Málaga nacemos donde nos toca, no donde queremos. Me dijeron que los de Bilbao eran más listos que la media, ¿no? Yo, como soy muy crédulo, me lo creí. Digo, pues ya está. Pero incluso vosotros y vosotras, que sois más listos de la media, seguramente si yo hace 6 o 7 años os digo, mirar, Confe de Bilbao, va a ganar un tal Trump la presidencia de Estados Unidos. Va a haber un referéndum sobre el Brexit y se va a liar una de 3 pares de narices. Vamos a sufrir una crisis de una intensidad y una extensión como no hemos conocido desde hacía décadas. Va a haber una crisis de refugio donde los refugiados del Medio Oriente van a llegar hasta las fronteras norte de Europa. Van a llegar muchísimas personas en barcos por el Mediterráneo y va a haber grandes campos de refugiados en Grecia. Pues yo estoy convencido que aunque sois los más listos y las más listas, me hubierais dicho, anda chiquito, tú estás loco. ¿Cómo van a pasar todas esas cosas? Pues pasaron. Y eso nos da mucha incertidumbre. A mí esta situación me la describió muy bien un chico que estaba en un albergue de Cáritas, un homeless, una persona sin hogar. Me dijo, mira Seba, lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Bueno, ese es nuestro mundo. Lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Y eso nos da una vida a la intemperie que es muy difícil de vivir. Porque los hombres y las mujeres estamos hechos para vivir en la certidumbre. Esa situación o esa condición existencial de incertidumbre se nos muestra en una conmoción antropológica ante la perplejidad. O dicho en palabras de la calle, nos quedamos continuamente ojipláticos. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Nos van pasando cosas que nos dejan perplejos. Y eso nos conmociona. Nos dejan perplejos que mueran miles de inmigrantes en el Mediterráneo y no pase nada. Nos dejan perplejos. Nos dejan perplejos que haya poblaciones olvidadas. Nos dejan perplejos ciertas discriminaciones. Nos dejan perplejos o perplejas ciertas consideraciones dentro de nuestra misma iglesia. La perplejidad es una condición ya que nos acompaña diariamente. Y eso nos hace tener que emerger, tener que decidir, tener que discernir entre muchas encrucijadas. Continuamente estamos habitando en encrucijadas. Esto o lo otro, aquello, lo de en medio, lo de más para allá, ¿qué tengo que hacer ahora? Seguramente como nunca en nuestra vida, la condición histórica que vivimos nos hace tener que discernir continuamente de una forma muy intensa y muy extensa, porque ya no hay recetas, ya no tenemos planificaciones. Fijaros, en el mundo religioso, en el mundo de las ONG, hemos copiado del mundo empresarial el tema de las planificaciones estratégicas. Yo me imagino que en las provincias lo tenéis, planificaciones estratégicas, planificaciones de provincia. Bueno, ahora las empresas que empezaron haciéndolo para 10 años, que después lo calmaron para 4 años, ahora tienen planificaciones estratégicas para 1 año y con una revisión intermedia. Porque el mundo cambia de tal manera que es imposible tener esa cantidad de largo plazo. Y sin embargo es necesaria.
Y esa es la gran paradoja que vivimos. Necesitamos una mirada larga en un mundo que quiere que sea la mirada corta porque va cambiando continuamente. Bueno, pues en ese mundo en el que nos toca vivir, en ese mundo en el que nos toca habitar, y ese es el mundo en el que tenemos que construir el reino. Pero ese mundo no solo es una condición existencial de incertidumbre, sino que también tiene una determinada arquitectura en lo social. Y esa arquitectura en lo social viene muy delimitada por esa exclusión, o mejor dicho, por esa expulsión. Fijaros, si yo hubiera estado dando esta charla hace 40 años, estaríamos hablando hoy de pobreza. Y estaríamos hablando de que hay gente que tiene y gente que no tiene. Básicamente acceso a bienes y servicios materiales. La sociología sobre el mundo es una sociología sobre la pobreza, sobre quién tiene y quién carece. Y de hecho seguimos parte de la sociología de la pobreza, se sigue midiendo como quién tiene y quién carece. Pero pasaron los años y si hubiéramos estado en los años 80 yo dando esta charla, pues hablaríamos sobre marginación. Estaremos hablando de una España con una gran crisis de la heroína, donde había gente que quedaba al margen. Había un centro normativo y gente al margen. Y se hablaba de la sociología de la marginación. Estábamos viendo cómo había conductas, llamábamos, conductas desviadas de la norma. Bueno, pero si hubiéramos estado dando esta conferencia hace 10 años, estaríamos hablando de la sociología de la exclusión. Es decir, había gente que quedaba excluida de un mínimo de bienestar. Bueno, pues hoy esos términos lo hablamos en conceptos como el de expulsión. Ya ni siquiera la gente está excluida, sino que está echada, sobra. Fijaros que evidentemente seguimos hablando de pobreza, seguimos hablando de marginación, seguimos hablando de exclusión, pero el concepto que empieza a indicar la marcha del mundo es el concepto de expulsión. Es decir, hay gente que no cuenta, hay gente que no la queremos, hay gente que nos sobra. Habla el Papa en Evangelii Gaudium de población sobrante, de población sobrante. Hay personas que nos sobran. Y a mí aquí sí que me gustaría pararme y que hiciéramos un poco de silencio interior. Ese silencio que trata de ver y de sentir el corazón de este mundo. En el Éxodo dice Dios, el Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a liberarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. La queja de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo eran tiranizados por los egipcios. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? ¿Qué quejas escuchamos? ¿Qué lamentos llegan a nosotros? ¿Tenemos capacidad, tenemos intencionalidad de abajarnos para ir a liberarlos? He visto la opresión en la valla de Melilla. He visto la opresión en las comunidades empobrecidas de Latinoamérica. He sentido la expulsión de los hermanos y hermanas africanos. He escuchado el clamor de madres con hijos a su cargo sin poder llegar a fin de mes. Cuando hay gente que sobra, es necesario que haya gente con un corazón afectivo, que escuche
y le duela el clamor de los expulsados. El Señor nos dice que nos abajemos. ¿Y qué significa abajarse en este mundo? Abajarse significa dar un rodeo por el otro. Y en ese rodeo donde surge la ética, donde surge la respuesta, donde surge la acción. Porque, sin duda, el aspecto de escucha es clave, pero también lo es el aspecto de acción. Y en un mundo donde esta expulsión, fijaros, a mi entender, tiene como tres notas fundamentales. Tres notas fundamentales. La primera es la cantidad. Estamos yendo a un mundo donde el 1% de la población va a tener el 99% de las riquezas. Si seguimos con este incremento de la desigualdad, hacemos un algoritmo tan de moda hoy en día, pues nos vamos dando cuenta que el mundo cada vez va a estar en manos de menos personas que van a acumular mucho frente a una mayoría que cada vez van a tener menos. Claro, esto es un cambio tremendo. Yo recuerdo una campesina, una mujer en Honduras, que me decía, mira Seba, a nosotros la pobreza no nos asusta. Siempre hemos sido pobres. Hemos vivido con un cultivo y con 4 gallinas. A nosotros nos indigna la desigualdad. ¿Por qué en el barrio de Arlao sobran sitios en la escuela y en nuestro barrio no hay escuela? ¿Por qué aquí no viene un médico y allí hay hospitales? ¿Por qué allí hay comida en la basura y yo no tengo que dar de comer? Bueno, ese mundo es el mundo que se va rompiendo y que va dejando fuera a las personas. Primera característica, la cantidad. Segunda característica, y me parece clave, la indiferencia. La cultura del descarte y la cultura de la indiferencia, habla también el Papa. Claro, lo más grave que nos está pasando, siendo ya muy grave, no es que haya muchas personas expulsadas. Lo más grave es el silencio cómplice que muchas veces tenemos. Hannah Arendt, una pensadora judía, que fue a Jerusalén a un juicio a Eichmann. Eichmann era un jefe de los campos de concentración que eliminó a muchas personas, y ella dijo que lo que más le aterró no era lo malo que era Eichmann, que ella era malo, era un asesino. Lo que le aterró fue la banalidad del mal. Es decir, que los buenos callaron, que los buenos silenciaron, que los buenos construyeron una frialdad ante el pobre, que los buenos hicimos como una coraza para no ver el sufrimiento del otro. Y esto lo tenemos a flor de piel. ¿Os suena el término buenista? Buenista es un término que utilizan mucho los medios de comunicación cuando tú haces alguna denuncia, por ejemplo, en el campo de las migraciones. Y para el comunicador, buenista es alguien con buen corazón pero un poco tonto, en definitiva, con pocas luces. Yo recuerdo que una vez en una entrevista un comunicador me dice, hablando de la migración, pero usted es un buenista. Yo creo que él se esperaba que yo me iba a defender. Y yo le dije, sí, yo soy un buenista. Digo, pero yo admito el término buenista si a mí me permite que a usted le llame malista. Porque usted está tapando el mal. Y eso es bastante más grave, ética y religiosamente, que tener intenciones de acabar con el mal, aunque sea un poco ingenuo. Bueno, pues nuestro mundo no solo genera expulsiones, sino que ha tenido la capacidad de generar los discursos para que el mal sea visto como algo absolutamente necesario, como algo normal.
Ayer salieron unas declaraciones del Papa a la vuelta de Marruecos que decía que había llorado frente a las concertinas. Yo recuerdo un alto cargo del Ministerio del Interior que me decía, pero ¿por qué protestáis tanto por las concertinas? Si no matan, solo cortan. O sea, ya es la lógica de la crueldad que dice Melich, un filósofo catalán, dice, lo peor es que la lógica de la crueldad nos parece la lógica cotidiana. La lógica de la competitividad nos parece la lógica buena. La lógica de la expulsión acabamos legitimándola. Lo peor no es que haya personas empobrecidas y expulsadas. Lo peor es que nosotros hemos hecho un discurso que legitima que estén ahí. E incluso a veces le culpabilizamos de su situación. ¿Cuántas veces no habéis dicho, no hemos dicho, claro, ¿cómo va a encontrar trabajo si es que es un drogadicto? Pero claro, hombre, es que es informarse, es que claro, es que ¿qué pretende? La víctima de hoy en día no solo sufre el ser víctima, sino el ser victimizado por el resto, el ser culpabilizado por el resto. Bueno, y en último término, esta vulnerabilidad estructural también se articula de una manera muy patente desde el ámbito de lo ecológico. Fijaros, este ámbito que el Papa Francisco ha puesto encima de la mesa, aunque ya había en la doctrina social de la Iglesia algunas reflexiones, significa de una manera muy patente que no hay una crisis social y una crisis ecológica, que o salvamos al planeta o no nos salvamos nosotros, y que salvarnos a nosotros es salvar al planeta. Hay tal imbricación que no son dos discursos, sino es un solo discurso. Porque lo tenemos cotidianamente encima de la mesa. En El Salvador también una campesina, si yo he aprendido algo en mi vida, ha sido de las mujeres en los países del sur. La capacidad de análisis, no solo de trabajo, tan penetrante que tiene. Y allí teníamos un proyecto que era un tema de un cambio de semilla para el cultivo, porque el cambio climático había afectado a las semillas autóctonas y ya no era posible que el maíz fuera el maíz de toda la vida. Y bueno, pues era un tema contra el cambio climático, si la formulación de los proyectos siempre así muy rococó, como hacemos desde acá, ¿no? Y objetivo, y ciclo de proyecto, y tal y cual. Y la señora me dijo, dice, mira Seba, yo no sé qué es el cambio climático. Yo lo que sé que todos los días el cambio climático se sienta en mi mesa. Porque yo antes tenía que dar de comer a mis hijos y hoy no tengo. No sé lo que es, ni cómo se produce. Sé que se sienta en mi mesa. El problema social es el problema ecológico. El problema ecológico es el problema social. No sé lo que es, pero se sienta en mi mesa. Bueno, eso que empezamos a notar, pero fijaros que aquí nos quejamos que los veranos son más que pasamos calor, que tenemos cierta sequía. Pues bueno, ya ponemos el aire acondicionado si tenemos calor. Digo, con lo cual, pues es verdad que nos afecta. Pero a quien realmente afecta de una manera muy importante a las personas más pobres. Fijaros, normalmente la desigualdad la hemos medido con el desigual reparto de bienes. Ahora mismo hay una tendencia en sociología y en filosofía donde la desigualdad también hay que medirla en el desigual reparto de los males. Hace unos días salía en El País un artículo que han escrito en una revista científica sobre las grandes ciudades, los barrios donde más polución hay, donde más contaminación hay. ¿Cuáles son? ¿Los barrios de los ricos o de los pobres? El barrio de los pobres. Cuando hay una gran inundación, incluso en países del primer mundo, ¿qué barrios inundan? ¿Los de los ricos o los de los pobres? Los de los pobres. Es decir, los males del mundo también se reparten desigualmente. No solo los bienes se reparten desigualmente, sino también los males. Y esto nos da una línea de investigación que tiene que ser distinta. Bueno, pues desde este mundo en transición, desde este mundo de la lógica de la expulsión, desde este mundo de la ruptura ecológica, es de donde tiene que surgir la reflexión ética. Vulnerabilidad, ética y espiritualidad. ¿Y de dónde surge la reflexión ética?
Pues mirar, con Levinas, y lo cito textualmente, dice, el yo de pie a cabeza hasta la médula de los huesos es vulnerabilidad. El yo de pie a cabeza hasta la médula de los huesos es vulnerabilidad. La reflexión ética surge desde la vulnerabilidad, surge desde la fragilidad, surge desde la debilidad. Y esto es un giro en la reflexión ética. La reflexión ética siempre había surgido desde la claridad del entendimiento, crítica de la razón pura, Kant, o desde la claridad de la voluntad, voluntad como representación, Schopenhauer, siempre había surgido desde la potencia. Y ahora nos encontramos que lo ético surge desde la impotencia, surge desde la patética, surge desde el padecer. También nos dice Levinas, el sujeto ético, antes que comprometido con el bien o el mal, está en la misma pasividad del soportar. La primera experiencia ética es afectiva, emotiva, pasiva. Fijaros que es muy curioso cómo esta pasividad ética entronca con esa pasividad mística que los grandes místicos ponían. No soy yo el que hace, sino alguien que hace en mí. Pues la ética es ese canto que el otro hace en mí. El rostro sufriente del otro hace en mí y empieza, antes de ver lo bueno o lo malo, desde esa pasividad de soportar. He visto la aflicción de mi pueblo, he visto, he sentido, he escuchado, he sentido. Desde ese soportar, desde ese padecimiento es donde puede surgir la reflexión ética. Fijar, y eso implica que pongamos en el primer punto de nuestro proceder la reflexión de la experiencia como categoría ética fundamental. No hay ética sin afecto. Fijaros, incluso la neuroética, la neurociencia nos pone encima de la mesa. La emoción precede a la razón. La razón tiene que tratar de gobernar las emociones, pero sin emoción no hay ética. Sin experiencia no hay ética. La ética no es primariamente una reflexión teorética. La ética es primariamente encarnación. La ética es primariamente padecer con y por el otro. La ética fundamentalmente nos viene dado desde nuestra vulnerabilidad ante el rostro del otro. Heme aquí que nos dice el rostro. ¿Qué puedo hacer yo? Desde esa impotencia del qué puedo hacer yo ante el otro, donde surge la reflexión ética. Y por eso la ética está centrada en el otro. ¿Y qué es el otro? Y aquí me gustaría pararme otro poquito y quisiéramos otro parón en este camino. Y viéramos ese Salmo 8 cuando nos dice, Señor, dueño nuestro, que ilustre es tu nombre en toda la tierra. Quiero servir a tu majestad celeste con la boca de chiquillos y criaturas. Has cimentado un baluarte frente a tus adversarios para reprimir al rebelde. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has dispuesto, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la mujer para que te acuerdes de él, para que te acuerdes de ella? El hijo de Adán, la hija de Adán, para que te ocupes de él, para que te ocupes de ella. Ante la majestad de las estrellas, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? Para que te acuerdes de él. La pregunta ética fundamental es, ¿qué es la persona para que tengamos que ocuparnos de él? Para que tengamos que ocuparnos de ella. Porque somos responsables del otro sin esperar la recíproca. El otro nos viola en su presencia, el otro permanece en nuestra conciencia. Y por eso la ética, como el otro,
del cual vivimos siempre pendiente o debiéramos de vivir siempre pendiente, se despliega desde tres dinámicas fundamentales. La ética desde esta vulnerabilidad se despliega como ética compasiva que sabe atender al otro en su necesidad concreta. No es un otro generalizado, no es un abstracto, es María, es Pepe, es Koldo, es Marian, el otro concreto. Se articula desde el alma antropológica que se compadece del otro, que quiere ocuparse del otro sin esperar la recíproca, pero también se despliega como vinculación comunitaria, porque también estamos obligados, estamos ligados a otro, y por eso la ética se tiene que desplegar también como ética comunitaria. Y por último, la ética tiene que estar atento también a los entramados cívicos, políticos y legales, y la ética se despliega como ética política. Pero la ética que surge de la vulnerabilidad, la ética que surge del Evangelio, es ética compasiva, que se despliega como ética comunitaria y se articula como ética política. La ética cristiana tiene tres voces: la de la atención al otro, la de la constitución de la comunidad y desde la denuncia profética. Si le falta alguna de estas patas, no es ética cristiana. Es que yo doy mucho de comer al hambriento, pero ¿te preguntas si tienes hambre? Acordaros aquella frase que a tanto nos ha hecho tanto bien de Helder Cámara, ¿no? Cuando doy de comer al hambriento me llaman santo, cuando pregunto por qué tienen hambre me llaman comunista. Pues la ética cristiana se pregunta por qué tiene hambre. Y la ética cristiana sabe que tiene que construir comunidades de solidaridad, comunidades de cuidado, comunidades de esperanza para albergar y articular una ciudad, un espacio, un territorio habitable. Fijaros que yo creo que hacen falta tres revoluciones claras en este momento: la revolución de la compasión, la revolución de la comunidad y la revolución de la política. En este mundo donde todo está cambiando, necesitamos una política nueva, necesitamos tejer una comunidad renovada y necesitamos entender qué significa la compasión hacia el otro, por el otro y con el otro. Y aquí tenemos una clave muy definida. Fijaros, desde esta tarea de la ética surge la última apelación, la apelación a la espiritualidad. Y la apelación a la espiritualidad surge también de nuestra debilidad. Y ahora vamos a cortar otro poquito para escuchar un poco de música, para cambiar de voz y que nos resuene la espiritualidad con la debilidad. En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. En mi debilidad, me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad
haces fuerte en mí. En mi debilidad te hace fuerte en mí. Pero para que se haga fuerte en mí tenemos que ir a los adentros. Porque evidentemente es una locura cuando le decimos a alguien sin la experiencia de Dios, en mi debilidad te hace fuerte. Y nos dice, ¿y qué has bebido? Porque lo normal no es unir debilidad con fortaleza en este mundo, sino todo lo contrario. Por eso yo creo que vivimos en una sociedad, en un mundo acelerado, en un mundo, como dice el Papa, rapidado, en esas palabras que se inventan, y donde nos damos cuenta que vamos cada día más viviendo una sociedad sin adentros, una sociedad que se vacía en lo superficial, que va como los surfistas por encima de la ola, pero no es capaz de sumergirse, no es capaz de bucear, no es capaz de ir al fondo y a lo hondo, como diría Santa Teresa, no es capaz de ir más adentro a la espesura, como diría San Juan de la Cruz. Porque el mundo acelerado, el mundo mediático, el mundo de la diversión, el mundo plástico, el mundo estético en el cual vivimos, nos ha nos ha conformado de tal manera que, como dice Michel Henry, hemos perdido la capacidad de experimentarnos a nosotros mismos y por lo tanto la capacidad de experimentar a los otros y al otro. Y yo creo que hay una profunda crisis de espiritualidad. Y yo estoy convencido, pero absolutamente convencido, de aquel dicho de Merton, de Thomas Merton, que decía: lo único capaz de salvar al mundo de un completo colapso moral es una revolución espiritual. O en palabras de Rilke, necesitamos redescubrir el espacio interior del mundo para salvarlo. El mundo necesita de acción, pero de una acción que tenga resonancia interior. Como dice un filósofo, todo grito que no brote de un auténtico silencio, de una riqueza interior, podrá ser político, pero nunca será profético. Y nosotros necesitamos gritos proféticos, gritos que vengan de lo interior, del fondo y de lo hondo. Gritos que tengan la capacidad de haber perforado la realidad, de haber vivido en el presente, aprendiendo a silenciar los ruidos interiores y a cultivar una intención y una atención. Fijaros, en definitiva, la espiritualidad cristiana es poner atención para construir intención. Poner atención en el mundo para construir intención sobre el mundo. Así de sencilla la espiritualidad cristiana. Pero poner atención significa ir a los adentros. Y el mundo no nos ayuda a ir a los adentros. El mundo nos expulsa hacia los afuera. De alguna manera tenemos que cuidar y tenemos que educar la gracia. Tenemos que cuidar, tenemos que educar la interioridad. Tenemos que cuidar, tenemos que educar la espiritualidad. Porque en definitiva creer es una expropiación de uno mismo, que decía von Balthasar. La fe es una excentricidad. La fe significa haberse vaciado para que otro entre. Y eso significa cuidar la espiritualidad. Pero una espiritualidad que esté encarnada, una espiritualidad que esté recubierta también de los lamentos, de la sangre, de la alegría del pueblo. No una estética o una espiritualidad estética, una espiritualidad del like, del me gusta, del simple silencio por el silencio, que ya sería mucho, sino una espiritualidad que genere una distancia contemplativa para que haya un compromiso afectivo y un compromiso activo. Abrirse a la realidad de lo otro. Fijaros, a mí me llama mucho la atención cómo vamos perdiendo esa capacidad del grito interior o de la justicia que brota del silencio.
el volver a la experiencia espiritual como la matriz, como la fuente donde todo mana y corre, en estos momentos es una urgencia ética y política. Eso que hace unos años tanto se decía y ahora se escucha menos, de mística y política. Necesitamos una auténtica mística política. Y yo os lo voy a poner con una experiencia personal, que igual alguno y alguna ya me habéis escuchado, para ir terminando. Y fue una experiencia personal que tuve contemplando una lavadora. Yo os invito a que hagáis una contemplación ante la lavadora. Decía Santa Teresa que Dios estaba en los pucheros. Bueno, pues también está en las lavadoras. Y fue un día que fui a recoger la lavadora y cuando llegué estaba centrifugando. Todas sabéis lo que es centrifugar y espero que todos también. Pues al final, pues la lavadora va muy rápida para secar la ropa. Bueno, pues yo fui a recogerla, estaba centrifugando y digo, bueno, pues ya espero a que termine. Y me senté mirando la lavadora. Bueno, en ese momento me vi a mí mismo. Dije, esto es parte de mi vida. ¿Y cuál es la parte de mi vida? ¿O por qué me sentí lavadora? ¿O por qué Dios me llamó a sentirme lavadora? Porque yo iba o voy por la vida centrifugando, haciendo muchas cosas y muy rápido. Hoy en Bilbao, mañana otro lío, después clase, después una ponencia, después casa, después la parroquia, después centrifugando, dando vueltas sin parar. Pero fijaros, las lavadoras centrifugan y dan vueltas muy rápido sin moverse del sitio. Siempre están en el mismo sitio. No hay intemperie, hay acción puramente. No hay vaciamiento, hay constitución del lugar. Yo no me muevo de mi sitio y hago muchas cosas. Y cuando va dando vuelta de esa manera tan rápida, ¿qué es lo que le pasa a la ropa? Que en el tambor se pega en la superficie. Cuanta más vuelta damos, más superficiales nos volvemos. Y al final, fijaros que la vida cristiana muchas veces la hacemos con un Excel, una hoja de esta de ordenador. ¿Cuántas cosas estás haciendo? Tú irás al cielo, venid bendito mi Padre porque ha hecho muchas cosas. Pero el hacer muchas cosas no quiere decir que lo estemos haciendo bien ni lo que el mundo necesita, sino que podemos estar muy superficialmente haciendo muchas cosas. Y cuando esa ropa se pega a la superficie, ¿qué le pasa al centro? Que se queda vacío. Pues muchas veces, cuando la acción no está sostenida por una profunda experiencia interior, se queda como acción vacua, como acción vacía. Al final de nuestra vida nos examinarán del amor, no de cuántas cosas hemos hecho, sino el amor con lo que hemos hecho. Evidentemente esto no es una llamada a decir, no ha dicho Sebas que no hagamos nada, pero con mucho amor. No, no estoy diciendo esto. Porque cuando uno va al fondo, sale expulsado hacia afuera. La experiencia interior siempre es excéntrica. Es una experiencia que nos llama hacia afuera. Como decía Pere Casaldáliga, derramando palabras de mi silencio vengo y a mi silencio voy. Y en tus silencios labras el grito que sostengo y el silencio que soy. No hay grito sin silencio, ni puede haber silencio sin grito. Porque en definitiva, la mística, la espiritualidad, es expresiva antes que explicativa, comprometida antes que teórica, afectiva antes que intelectual. La buena nueva nos llama a un compromiso en las fronteras del mundo desde la afectividad, desde la ética y desde la espiritualidad. Muchas gracias.